Bienvenidas a la Fundación Mediterráneo. Esta tarde el Aula de Cultura acoge un evento muy importante para nosotros, la presentación de la novela Después del ruido, que es la ganadora del segundo premio de novela Fundación Mediterráneo. Para ello contamos con la presencia de Jacinto Arias, el autor de la novela y ganador del premio. Bienvenido a Murcia, Jacinto. Muchas gracias. Contamos también con Francisco Florit, que es el presidente del jurado y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia. Nos acompaña también, tenemos la suerte también de que nos acompañe José Belmonte, profesor de Literatura Española en la Universidad de Murcia y crítico literario de La Verdad y del Zenda. Antes de iniciar con la presentación, y por poner un poco de contexto a este evento que tenemos aquí hoy, quería hablaros muy brevemente del premio de novela. La convocatoria que hacemos desde 2023 con la ayuda y colaboración de la Universidad de Murcia tiene una dotación de 20.000 euros y la publicación de la prestigiosa editorial Pretextos. Esto os da una idea de la importancia que tiene esta convocatoria y dentro del panorama nacional pues le convierte en uno de los premios pues, mejor dotados y más prestigiosos. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el último año se presentaron más de 1.200 novelas a este concurso de 41 países. Este dato lo quería dar para que veáis el mérito y la dificultad y lo difícil que es llegar aquí donde está Jacinto hoy. De 1.200 novelas, la suya es la que resultó premiada. Por cierto, aquellos que tengáis una novela en el cajón o la tengáis ya terminando, el plazo de este año acaba el 30 de abril. Todavía estáis a tiempo de presentarla, ¿vale? Y si lo que tenéis es un cuento en una versión más cortita, también tenemos el premio de cuento Gabriel Miró, que este año cumple su 64 edición, y el plazo acaba el 30 de marzo. Así que si alguno está inspirado, son 8 páginas máximo, hasta el 30 de marzo tenéis tiempo. No me quiero despedir sin agradecer muy especialmente la colaboración de la Universidad de Murcia en la organización y en el apoyo de este premio y agradecer personalmente a José Luján, el rector, que está aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo, acompañamiento y por toda la colaboración que durante estos años hemos tenido y hemos disfrutado en este premio. Muchísimas gracias. Yo no me voy a alargar mucho más. Damos paso ya a la presentación del libro. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar con el ganador de la segunda edición del premio de novela Fundación Mediterráneo. ¿Se oye? A él. Yo creo que no, a ti no se te oye. Oye, ¿y a mí por qué no se me oye? Ah, tú sabrás. ¿Qué has hecho? ¿Le has puesto pila? ¿Qué has hecho? No le has puesto las pilas. Pues te quito el micro. Ahora sí, ¿has visto? Te iba a quitar, ¿eh? Ya está enredando. O sea, acabamos de empezar y ya está enredando. Bueno, iba a decir que agradezco también la presencia del profesor Belmonte y para hablar, vamos a dialogar fundamentalmente sobre esta novela Después del ruido, que ganó efectivamente el segundo premio, la segunda convocatoria del premio, y que está editada además por la editorial Pretextos, que es muy importante, que un libro, y eso quienes me conocen saben que lo digo mucho, es muy importante que el libro en tanto que objeto sea bonito. Y esto la verdad es que es una edición muy cuidada, Belmonte y yo lo hemos hablado, es una edición muy cuidada. Tengo aquí anotado que decía Juan Ramón Jiménez que en edición diferente los libros dicen cosas distintas. Es decir, cuando un libro se reedita en otra edición, los libros dicen cosas distintas. Hasta tal punto es importante cuidar el tipo de letra y cuidar el papel. Pero vamos, eso es el continente. Lo importante es el contenido. Y la novela se titula Después del ruido. Y se titula Después del ruido por lo que voy a leer ahora, y sobre eso ya empezamos a dialogar. Jacinto, Pepe, si os parece. Fijaos, uno de los personajes fundamentales, uno de los personajes que tiene más, a mi modo de ver, produce más ternura, porque en la novela, como iremos viendo, hay mucho de ternura, pero también hay mucho de violencia. Y eso ha sabido, creo que Jacinto Arias ha sabido graduarlo estupendamente. Bueno, pues uno de los personajes es la abuela
la abuela Angustias, que dice así, le está hablando a su nieta Magdalena, que necesita los consejos de su abuela, y dice, fue entonces cuando se percató de que tenía un pañuelo dobleteado escondido en la mano. Son muy bonitas, y ahora habla la abuela, lo son. Su abuela había perdido la mirada en la flor, lo son. Ahora están bonitas, pero cuando llegue el invierno se marchitarán, igual que cada año. Escúchame una cosa, Magdalena. Había clavado sus ojos acuosos en ella. Le agarró el brazo con una mano temblorosa y continuó. En la vida siempre habrá gente que te diga lo que debes hacer y lo que no. Siempre hay mucho alboroto a nuestro alrededor y vivimos rodeados de ese jaleo que nos empuja de un lado a otro. A veces es casi insoportable. Un bochorno, un murmullo. Asegúrate de algo. Después del ruido, niña, que se te quede la sensación de haber vivido la vida que tú elegiste. Recuerda que hay muchos inviernos, pero uno es el último. O sea que esto ya nos pone en el camino de empezar a hablar de esta novela, Jacinto. Lo primero de todo, si tú no quiero destripar muchas cosas, porque lo que quiero es que ustedes lean la novela, que se lancen después de esta tertulia a leer, a comprar y a leer la novela. Porque Jacinto ha venido a hablar de su libro, y esto es muy importante. Tú sitúas la novela en Santuario, en un lugar imaginario, pero sí real, de la Sierra Mágina, de Jaén, sí, que es tu tierra. La pregunta es, ¿por qué? Tengo una idea, pero probablemente equivocada, pero la pregunta es, ¿por qué llamas a ese lugar Santuario? Y luego te haré otra sobre eso, si te parece bien. Vale. En un principio, yo cuando tenía el borrador... Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por venir. Antes de nada. Y contestando a tu pregunta, en un principio en el borrador se iba a llamar Santo Reino, que es como se conocía a todo el reino de Jaén antiguamente y de parte. Y luego derivaba a santuario, digamos, por seguir entre lo sagrado, y hay como un doble sentido al llamarlo así, porque si se lee la novela se sabe que hay un gran poder religioso en el pueblo, y entonces era como un juego de palabras, no exacto, pero sí un juego de palabras, como diciendo, esto es un lugar sagrado en el que mandan los que tienen que mandar en aquel momento, en ese contexto. Y por ahí más o menos iba por ahí el nombre. Es que fíjate, a mí de pronto cuando vi que al principio, ¿no?, de la novela hablas de santuario, inmediatamente se me fue la cabeza, y perdón por la petulancia, se me fue la cabeza a Faulkner, sí, a Santuario de Faulkner, sí, ¿no?, a la novela de 1931. Claro, donde Faulkner, Santuario no es el nombre de un lugar, ¿no?, pero que Faulkner titula esa novela terrible, ¿no?, esa novela le llaman, creo que, el gótico sureño, ¿no?, una novela espantosa, no de calidad, la calidad es maravillosa, pero es una novela durísima, ¿no?, muy, muy dura, ocurren cosas terribles en ella, pero claro, por esa idea de que el santuario no es un refugio, no hay protección, y en la novela, realmente, si tú ves ese espacio físico que tú has llamado santuario, pero que localizas también en un terreno, en un territorio que tú conoces bien, sí, en la novela, y empezamos ya, si quieres, a hablar de los personajes en gran medida, con el protagonista, en la novela no hay tampoco amparo o no hay protección, lo has formulado así, es decir, por darles a ustedes contexto, estamos en mayo de 1939, entonces una familia... acaba de terminar la guerra de España, entonces una familia del bando vencedor llega a lo que es su hacienda o su caserío, ¿no?, sí, cerca precisamente de un lugar que se llama Santuario, y encuentra que la casa ha sido asaltada durante la guerra y que han robado fundamentalmente pues, plata, joyas, de valor, sí, todos. Entonces, a partir de ahí, el empeño fundamental del padre, que es un cacique, va a ser el de recuperar esos bienes, ¿no? Entonces, claro, ese santuario ha sido profanado, sí, y a partir de ahí se plantea el que la familia, el padre, con
su madre, los 3 hijos, hay un niño pequeño del cual luego hablaremos, la abuela. Él quiere recuperar el poder, ¿no? Quiere recuperar el gobierno de lo que ha sido el cacique, el típico cacique. Estamos en mayo de 1939 en un pueblo de la sierra de Jaén. Bueno, ¿cómo llegas tú a plantearte este tema? O sea, ¿por qué te vas a mayo de 1939 o te vas al término de nuestra guerra de España y planteas esa cuestión? ¿De dónde te surge, digamos, la inventio para desarrollar este argumento? Yo quería hacer una novela coral. Es una novela que estuvo muchos años en mi mente y fue evolucionando de una idea primera a lo que finalmente acabó siendo en el libro. Ha cambiado muchísimo, casi todos los personajes. En Sierra Mágina lo ubico porque yo con mi mujer veraneamos allí, porque su familia permanece de allí, y es un sitio que tiene además mucho, bueno, Muñoz Molina lo utiliza mucho en su obra, un sitio que tiene bastante encanto dentro de la provincia de Jaén, y creo que es bastante conocido en el mundo literario. Y me planto en esa zona, en ese contexto exacto, porque yo no soy historiador y por juventud tampoco puedo hablar No has vivido la guerra de España. Claro, ni de lejos. Pero sí he leído mucha novela y he visto mucho documental, mucha película, y pienso que es de la historia reciente de nuestro país. Es muy fácil nutrirse de ese dolor que emana de esos años. Es una etapa complicada. Sí que es verdad que casi todas las literaturas es de guerra civil y normalmente es muy escrita con doctrina, como educando un poco al lector, y yo quería huir de eso también, dentro de que cada escritor tiene su pensamiento, pero no quería hacer una demostración ni educar como en muchas novelas que educan o te dicen lo que tienes o no que pensar. La novela no pretende eso, sino que es una novela de la microhistoria, como has dicho tú en algún momento, de lo que sucede, que podría haberse enmarcado en primero de los 90, en otro contexto histórico. Sí. Podría, pero claro, perdería la fuerza de lo que es el pueblo, que en algunos aspectos llega incluso a convertirse casi en un coto para estos caciques que regresaban, que eran varias familias, con el apoyo eclesiástico también, y entonces tenían que encajar varias piezas y la época, aparte que la gente que escribimos, los escritores, normalmente la idea nace y es muy difícil modificarla en su forma base o en su forma primaria, es muy difícil modificarla, decir, no, pues me lo voy a llevar me nació así, me surgió así y de ahí fui apoyándome, pero es el contexto, o sea, no tiene una importancia grande la historia más allá de que es el contexto de los personajes y ahí sí evolucionan dentro de ese contexto, claro. Pepe. Bueno, buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, dar las gracias al presidente de este jurado en representación de la Universidad de Murcia, cuyo rector ha tenido también el detalle y la deferencia de estar aquí hoy con nosotros y participar, ¿no?, de este acto y de esta novela. Yo reseñé esta novela por sugerencia de Paco, porque no la conocía, sabía que se había concedido el premio, pero Paco insistió y dijo, deberías leerla y quizá para reseñarla. Bueno, lo hice un poco a regañadientes porque los críticos, y sobre todo cuando está en una revista como Zenda, que tiene 2 millones de lectores en todo el mundo, tenemos ahora mismo creo que son 4 o 5 libros pendientes, ¿no?, de reseñar, en los cuales hay 2 o 3 que no he leído todavía. Estoy en ello. Entonces fui algo reticente. Sin embargo, tengo que decir, recordando esa reseña, que no he querido volver a leerla para no repetirme, que recuerdo que la novela se entra muy bien, cosa que no es fácil en el mundo actual y en cualquier época, ¿no? El entrar en la primera, en la segunda, las 10 primeras páginas, meterte de lleno en la novela. Es una novela, yo no sé si lo dije en mi reseña o no, pero yo lo voy a recordar aquí, a pesar de esos personajes tan importantes, de los que luego si queréis hablamos, sí. Pero es una novela de ambiente. Es una novela donde el ambiente, fijaos, es que el año 39, en el mes de mayo, si es que hace nada, 4 días, unas semanas que se ha firmado el último parte de guerra, un parte falso, porque se sigue fusilando, represaliando, metiendo a gente en la cárcel, penas de muerte, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesó mucho esa novela, ya de entrada, aparte que hay una acción y hay mucho músculo como novela, pero me interesó.
ese ambiente se puede cortar con un cuchillo, ese ambiente de final de la guerra, donde yo no lo viví, pero mi padre sí, me contó algo, me dijo algo y todo eso. Y luego me estaba viniendo a la memoria también una cosa de Marseille, que yo lo he repetido 1000 veces, los que me conocéis, y decía Juan, cuando le preguntaban por la novela, ¿qué cualidades debe tener una novela? Decía, una novela no puede serlo todo menos aburrida. Es una novela que no se aburre nadie. Y es una novela que tiene los mejores componentes de la gran novela. Y yo la he comparado, aunque haya su distancia estética y todo lo que queramos, con El jinete polaco de Muñoz Molina, que es sin duda la mejor novela que ha escrito de toda la producción de Muñoz Molina. ¿Por qué? Porque es una novela donde se sufre mucho, se goza mucho, hay instantes en los que ves luz, instantes en los que piensas que se van a arreglar las cosas, quizá porque aparece una persona, aunque sea de derechas, o sea franquista, pero tiene cierto corazón, es generoso, parece que aquello va, pero luego todo se interrumpe, vuelve, y el final es un final, para mí, magistral. No pienso contarlo, desde luego que no. Pero es un final que, ¿sabéis? Que yo tengo la manía, la mala costumbre, yo no sé, te pasará también, Paco, como profesor y las críticas que has hecho, de cuando me quedan 40 o 50 páginas empezar yo a pensar qué final le pondría, a jugar. Sí, yo lo he hecho incluso haciendo con la mano esto, y a veces con los mejores escritores no aciertas casi nunca. Y eso fue tu caso, fue un final redondo. Luego ya contarás, si quieres, Jacinto, si lo tenías previsto o no lo tenías previsto, porque a mí me parece que lo tenías como muy bien en la cabeza como para salirte de ese guión. Entonces, en resumidas cuentas, en esta intervención mía, me gustaría que si contaras ese final sin desvelarlo, pero a mí me parece una novela, en primer lugar, muy importante, que cumple con el nivel de un premio tan importante como el de la Fundación Mediterránea. Es un premio que tiene, no tanto el dinero, porque el dinero no es importante en los premios. Ahí tenéis un premio de 1 millón de euros y da lugar a novelas infames, ilegibles. Yo cada vez que me llega El Planeta me lo mandan siempre gratis, a ver si pico y la reseño. Nunca he picado, desde los tiempos de la María Matute, ya no he vuelto a picar, y El jinete polaco. Pero son novelas ilegibles, infames, son redacciones de alumnos de COU malos, de esos de un 6 justo. Dicho así, sí. Así, pero clarísimo. Y entonces yo se la regalo al administrativo del departamento, se lo doy a alguien que pasa por la calle, calzas una silla, al camarero, y tal, y es lo que hago. Entonces, a mí me parece nivel de premio. Yo creo, Jacinto, has puesto el listón alto, porque tú sabes que la gente luego se presenta, lee tu novela a ver por dónde van los tiros, y se va a frustrar un poco pensando, oye, este premio no es una tontería, este premio han puesto un nivel. No conozco la anterior. No, perdona, tiene la tercera, ya verás. Bueno, pues que ya la hemos fallado en 2025 y se publicará. Pues esa es una ya verás tú qué novela. Pero Jacinto, para acabar. Digna de esta, digna de ese nivel. Pero cuidadito, que ha puesto un nivel. Esto es un y premio. Lo que me extraña, que es un... ¿Qué se cree? Que, perdón por la impresión, es un tío joven. ¿Y cómo es posible que se haya podido meter tan de lleno en ese mundo? Eso quiere decir, primero, que ha investigado un montón. Segundo, tiene una sensibilidad muy especial para meterse en eso. Sí, ahora hablaremos de eso. Este Jacinto tiene que ser un preguntón tremendo. A abuelos, a tíos, a amigos y buscar en las bibliotecas. Pero, insisto, sin desvelarlo, ese final, ¿cómo lo tenías? A mí es que me da la impresión de que incluso antes de llevar la mitad de la novela, tú ya tenías ahí un final con ciertas variaciones a lo mejor, pero... No, el final estaba desde antes de empezar a escribir la primera palabra. Ya. O sea, yo creo que cuando te enfrentas a una novela, no es lo mismo que enfrentarte a un relato que pueda empezar y escribiendo con inspiración. La novela es maratón. Programarte cada día X palabras, cada día, no fallar. No puedes escribir de domingo en domingo. Una novela no, imposible. Y tener, por lo menos en la mente, toda la trama pincelada. Este va a pasar, el otro no. Tienes que saberlo de antemano. Porque luego te deja un poco llevar y dices, no. Te porque entonces los mismos personajes. Divaga y ya te va. Luego se van completando. Lo que hemos hablado antes un poco ahí en Camarilla, los personajes reclaman un poco su espacio. Pero el final hay que tenerlo, por lo menos en mi caso. Si no tengo final, sé que lo que me va a pasar, que me voy a quedar a media y pierde un poco ese fuego de escribir y ya no. Jacinto, ¿y el título también lo tenías o fue surgiendo? El título tenía el de lo que era el cómputo de la novela. Porque, como he dicho, yo quería escribir una novela y empecé
más o menos por lo que iba a ser 3 partes estructuradas distintas con distintos personajes, y esta iba a ser la central. Y cuando se me fue en palabras dije, o hago prácticamente una escaleta que se va a quedar coja y sin gracia, o le doy su espacio y ya Dios dirá si escribo la primera, la segunda, la tercera, pero sí estaba. El título era el primero y luego ya quise hacer juego de palabras con Después del ruido, que sería a priori después de la guerra, y lo que ha tiene leído doble antes. sentido. Sí, no, el ruido tiene bastante. Es muy polisémico. Vamos a los temas centrales de la novela. Yo veo fundamentalmente dos, ¿no? Bueno, hay varios, pero veo centralmente dos. Es una novela donde está la venganza y está la culpa. Sí. ¿No? Si os parece, Sí, bien, totalmente son de los dos acuerdo. temas. Es decir, don Ramón, que es el padre, el cacique, lo que busca es la venganza, y luego está en buena parte de los personajes, en los fundamentales, la culpa, ¿no? No sé si incluso si podemos llegar hasta la expiación. Sí que hay una expiación, claro, en el final, bueno, antes del final hay una expiación con lo de Chechu. Sí. Evidentemente, ¿no? En ese sentido. Pero ¿te parece bien que tú centraste tu novela en esos temas, venganza, culpa, la pérdida tanto material? Porque, claro, la pérdida material puede ser una metáfora de la pérdida afectiva. Sí, es el tronco, digamos, de un árbol que se ramifica. Es la excusa, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Han robado y el padre, ya no tanto por el valor, porque al final pues, tiene olivares, tiene mucho poder económico, sino por el orgullo de decir quién se ha atrevido a cuando yo no estaba, ¿no? Cuando yo no estaba, y es un poco la excusa. Y él va haciendo su vida, pero eso siempre lo tiene revoloteando en su subconsciente. Entonces, la novela es de la pérdida material, entre comillas, pero es una excusa para tener un hilo central, una trama central, pero creo que lo importante es más lo que sucede alrededor de esa trama que la propia pérdida. Bueno, el diseño de los Rector, el diseño de los personajes, como cada uno. Es que además hay una cosa que me sorprende. Por ejemplo, uno de los protagonistas ya ha dicho que es Chechu, es un niño de 6, 8 años. Sí, un niño muy pequeño. Cuando empieza pequeño, la novela en el 39, 6 años o menos. Sí, quizá un pelín menos y luego hay como un salto de tiempo y sí. Exactamente. ¿Y cómo has sabido, y tengo aquí ejemplos claros que podríamos leer, cómo has sabido meterte en la conciencia, en la cabeza de un niño de esa edad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando va a la cocina, cuando coge los alimentos, es decir, me sorprende, pese a que tú eres notablemente joven, pero no tienes 6 años. Entonces me sorprende cómo o sea, que eso demuestra que eres un novelista de raza, ¿no? Cómo has podido meterte, por un lado, para mí, dos de los personajes fundamentales son la abuela y Chechu. Sí, es decir, no digo para mí, ¿no? Cómo eres capaz de haberte metido haber diseñado una mujer ya mayor, como es la abuela, Angustias, y cómo eres capaz de ver a ese niño que revolotea, que se va a un sitio, que se va a otro. Es decir, esa capacidad tuya de paleta que tienes, esa amplia paleta para personajes de diferentes edades, haberlos diseñado muy bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo, como he dicho antes, lo primero que yo lo hablaba con mi mujer y yo decía, lo básico de una novela, repitiendo lo que has dicho, y a total, es que sea entretenida. Porque yo he leído grandísimos clásicos de la literatura y son grandísimos clásicos, pero dices, que termine ya y se acabó. Porque no te pillan en buen momento, tal. Entonces yo quería que fuera entretenida. Como una novela coral, o más o menos coral, Sí, es una coral, totalmente. Mi intención es decir, si hay un personaje que no te agrada, seguramente de estos 5 o 6 personajes que conforman la novela, alguno te va a gustar, porque son muy distintos. Pero hay un personaje que no aparece en la novela, que es el narrador, para mí. Era la intención más pretenciosa, si se me permite decirlo así. Era la parte técnica de la novela más complicada para mí, que era decir, ¿cuánta gente se da cuenta que el narrador es un personaje? Porque si tú sigues a Ramón, que es el padre tal y cual, el narrador no se corta a decir palabrotas o incluso a insinuar barbaridades. Y cuando es un niño es completamente inocencia, el narrador se fija en los pájaros, en la hormiga, en la lagartija. Y cuando sigue a la anciana,
es un narrador como más reflexivo, más pausado, que tira mucho de refranero español, que tira mucho de esa pausa, de esa visión quizá más que te da la experiencia, y ya se fija en otros detalles. Entonces, yo lo intenté. Hay mucha gente que lo ha leído y me lo ha dicho, y hay otra gente que no ha visto ese matiz, a lo mejor, seguramente por mi culpa, cuando estuviera 100% bien logrado, pero esa era para mí lo principal, que el niño se sepa cuando está el narrador siguiendo al niño y se fije en cosas muy distintas a las que se va a fijar Ramón, que es el padre. Es que tuve esa intención. Que no hay que darle tampoco al lector ahí, bueno, volvemos a lo mismo, los premios Planeta. Son Soles Única, Juan del Val, ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia entre esas novelas, aparte de la calidad, todo? La diferencia es que esas personas toman al lector por un tonto. Se piensa que los lectores son tontos. No, los lectores son como los niños, lo saben todo. Sí. Lo saben todo, son muy listos, es igual, están ya delante de ti. Y la diferencia tuya es que requiere tu novela un lector activo, un lector que esté atento, que sepa de dónde vienen las voces, que sepa diferenciar los registros, esos detalles que tú dices que no son ninguna tontería, que dependiendo de quién hable, a quién se refiera, la música va cambiando. Digo, la música es una metáfora. Me refiero al lenguaje, me refiero al paisaje, a los pájaros, a todo. Eso es muy sutil para un lector exigente. Sí. No un lector, y un lector que tenga ya un poco por eso, que son los que están aquí hoy. Están aquí porque les gusta la lectura y tienen que ver. Mira, Jacinto, te voy a hacer una pregunta que un poco comprometida, la verdad, y es, tal y como está hoy el asunto de la guerra civil, que sigue casi más candente que nunca, es motivo de controversia, que si ley de memoria histórica no, la vamos a suprimir, la vamos tal. Ahí hay un tira y afloja constante a estas alturas, que vamos para, ¿cuánto? ¿90 años? 90, sí, 90 años de la guerra, nada más y nada menos. 90. ¿Tú crees que esta novela, de algún modo, si la leyera, porque no leen nada, los políticos no leen nada, pero si la leyera y hiciera ese esfuerzo, le podría cambiar un poco la idea que tienen de lo que fue, digamos, la guerra civil? Porque no es una novela realmente de la guerra civil, Pepe. No, pero sobre todo la idea de las consecuencias de la guerra civil, de la necesidad de una reconciliación, de la necesidad de ceder. Hombre, vamos a ver, a don Ramón tampoco le han matado a su mujer, han colgado al padre, le han robado unas cosas que además casi por necesidad o por lo que sea, que podía haber... La cosa de Ramón, que quiero yo. Dime, sigue. Que podía haber cedido un poco, como diciendo, bueno, pelillos a la mar, y no haberse encabritado en plan cacique, ahora os vais a enterar. Y los otros, por otra parte, en vez de todavía ver al cacique, decir, bueno, pues nos da trabajo, vamos a ver. Pero que yo veo algo de reconciliación en esa novela, de conciliación, de, oye, podía haber cambiado las cosas, ¿no? Sí, lo que pasa, hay una conversación, Ramón con el cura, que también tiene cierto peso, y él le dice algo así como, estamos trayendo maestros para que eduquen a los niños, a un pueblo muy, muy pequeño, prácticamente una aldea. Perdón. Culpa mía, perdón. Y él le dice así, algo así como, es fácil enderezar al niño, pero ya el macho cabrío es muy complicado. Exacto. Y Ramón sería macho cabrío. Claro. Es complicado. Pero está educado, en algún momento se dice cómo está educado. Entonces es muy complicado. Porque al final tú bebes del manantial que te den. Pero fíjate, Ramón, y eso yo creo que te honra a ti como novelista. Ramón lo podías haber pintado, dibujado o haberte ensañado con él, ¿no? Pero hay un momento en la novela que tengo aquí escrito que cuando hablas de él se nos dice que Ramón pasó la infancia bajo la sombra de un padre obsesionado con el trabajo, los negocios y los chanchullos. Y dice, y lo hizo forjándose en un mundo de hombres en el que la sonrisa era un signo de debilidad. Es decir, que hasta, digamos, Ramón, que es el cacique, que tú podrías cargar las tintas ya hasta la extenuación sobre él, tienes la sensibilidad de decir, bueno, es que tiene un pasado, tiene una infancia que probablemente la haya hecho así, es decir, y lo hizo forjándose en un mundo de hombres en el que la sonrisa, ni siquiera la risa, la sonrisa era un signo de debilidad. Es decir, que en ese sentido, que tiene que ver un poco... hay instantes en la novela en la que don Ramón, uno dice, todavía está
que puede cambiar, ¿no? Puede dar la vuelta, se puede arrepentir de algo. Lo que pasa es que el final, Jacinto lo deja todo muy claro. Está empeñado con el final. Eso Deja- no lo puedes no, contar. no, Está para empeñado con el mí final. fue Era un es que peligro. las últimas, ojo, no digo la última No vamos página, a contar el final. no digo la última página, las últimas 20, 30 páginas, Sí, claro. la novela va creciendo, me parece, es que es un reto muy grande que me parece verdaderamente espléndido, ¿no? Pero don Ramón es un personaje Oye, otra cosa increíble. sobre esto. Uno de los protagonistas de la obra es la naturaleza, es el paisaje. Sí. O sea, eso es, y además maravillosamente descrito. No porque esté delante Jacinto, pero es verdad. O sea, describe el paisaje, el campo, ¿no? El campo, centrémonos en el Sí. campo. A mí me ha recordado, y no tienes por qué haberlo leído ni mucho menos, pero esa joya literaria que es Las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas, una novela, una poesía en prosa, de 1951, que hay momentos en la novela que tú describes todas las labores del campo, por ejemplo, la almazara, cuando están en la almazara, cuando están en distintos lugares. Claro, eso lo has vivido tú también, o sea, tú lo has visto. O sea, eso, Claro. para escribirlo como lo has escrito, tienes que haberlo visto de cerca. Yo soy de Jaén Capital, que al final es una tierra que, no sé, no soy tampoco experto, te puedo decir el dato, pero vive de la agricultura y más concretamente del olivar, como sabe todo el mundo. Vamos. Andaluces de Jaén. Y además yo vivo en el extrarradio de la capital, o sea, yo desde mi ventana de niño, si yo me asomo a la ventana lo que veo son campos de olivos y sierrecitas. Entonces, eso al final lo tienes dentro que si yo me hubiera criado en Malasaña no tendría el olivo tan dentro de mí como lo tengo. Supongo, Jacinto, no tendrás alergia, ¿verdad? No, por suerte no, pero no me gusta la aceituna, o sea que algo malo tendría que haber. Pero Te lo perdonamos. lo que pasa es que, aparte de eso, yo no he sido un grandísimo estudiante, entonces desde joven, en algunos momentos, he tenido que, obviamente, trabajar. Yo he ido con mi tío a coger oliva, o sea, a coger aceituna. En invierno. Ahora soy en invierno frío. del que se agarra la costilla. Cuando rasca. Ahora Cuando rasca. trabajo en Madrid, en el Instituto Nacional de Estadística, pero desde hace 2 años o 3, antes estuve 4 o 5 años trabajando en una almazara, entonces es un mundo del aceite que lo llevas dentro porque te has criado allí, porque es una salida, digamos, bastante común en gente de mi edad o gente que no haya tenido una carrera académica importante y no haya podido ir para otros sitios. Entonces sí lo llevo dentro. Yo creo que así todos los jienenses o muchos llevamos dentro el mundo del aceite de oliva, esa es la verdad. Pero bueno, yo en mi caso, aparte es que ir con amigos desde muy pequeños y subir montañas y la naturaleza está dentro de nosotros. O sea que, bueno, en mi caso. Aceite de oliva en casa no hace falta No, con toda no, seguridad, siendo de Jaén. No, hay que comprar antes de que acabe. Imposible. Te quería preguntar sobre una cosa que hemos insinuado aquí, la labor de documentación. Vamos a ver, porque vamos a ver, has vivido, vienes de un medio rural, porque Jaén sigue siendo pues, un poco como Murcia, Sí, que es parecido. un ambiente que sales 1 kilómetro y te metes en pleno campo. No sé si viven todavía tus abuelos o... Sí, toda la familia. Entonces, que te pueden contar muchas cosas, leyendas, historias, caciques que tal. Pues yo todavía me acuerdo que un día mi abuelo murió en el año 92, murió con casi 100 años. Y me acuerdo que un día estoy con mi abuelo y le digo, hay que ver este hombre del pueblo, qué listo que ha sido, qué inteligente, que mira ahora mismo lo que tiene. Tenía dinero, tenía tierras, tenía fincas. Y me dice, abuelo, tú has estudiado mucho, pero no sabes nada. Estas cosas que decían en la huerta. Abuelo, ¿qué es lo que tengo que saber? Cuando acabó la guerra, empezó a prestar dinero a todo el mundo, pero a intereses del 30, el 40, el 50, y cosa que jurídicamente, yo que estudio también Derecho, no sé cómo se puede hacer, pero le iba retirando a todos luego las escrituras. Sí. Entonces, claro, se ha hecho millonario estatal, y claro, se me cayó el personaje. Esas cosas solo lo pueden contar los abuelos. Tú dices que hay tal, ¿de dónde viene el origen de cada uno? Pero aparte yo te veo que has tenido que meterte en bibliografías, en historias, en leer. ¿De dónde has sacado tanto material aparte del personal, el tuyo propio? Hay bueno, a mí, por ejemplo, mi abuelo me cuenta muchas cosas desde un pueblo pequeño. En la novela no hay nada de lo que me haya contado él, no es que haya cogido una anécdota suya y la haya trasladado, pero bueno, pero el ambiente, mi abuelo sigue vivo y si va y le tira
nada, un pelín de la lengua, ya olvídate que son 4 horas y te va a decir absolutamente todo. Y luego aparte sí tuve que sacar muchísimos libros de fotografía, aparte de haber leído mucha historia costumbrista, como he hablado de Delibes, de J. Sanders, si te gusta, va a buscarlo casi conscientemente. Y muchos libros de fotografía, muchas imágenes en archivos históricos, hay muchos blogs de internet que a poco que rebuscas te salen vivencias, cosas de mi abuelo me contaba, que hay gente que purga un poco por lo que le contaba y lo deja ahí por escrito. O sea, hay mucha documentación porque es un evento histórico muy, muy importante que por desgracia sigue resonando hoy en día, la verdad. Incluso, si me permites, hay una bruja. Sí, Incluso hay una bruja. ¿En qué pueblo no ha habido una bruja? Bueno, claro, la bruja. ¿En qué pueblo no había una bruja? ¿En qué pueblo no había una mujer que curaba el mal de ojo? Sí. ¿En qué pueblo no había una mujer que hacía exorcismo, cosas así? Yo soy de un pueblo de 4.000 habitantes también, cerca de Murcia, y a toda esa gente la he conocido, ¿sabes? Entra dentro de ese mundo como mágico que sigue habiendo en los pueblos. Sí. Es como creencia que, claro, tú vas y dices, ¿qué base científica tiene? Ninguna, ¿no? Pero ahí está. Pero todavía, funciona, siglo XXI. pero funciona, sí, Jacinto, funciona. funciona. Además es una tradición oral. Increíble. Es que, claro, es que ese material procede de una tradición oral que se va transmitiendo, lo que dice bien Pepe, ¿no? La bruja, o sea, la existencia de esa bruja o la abuela lo que le va contando a sus nietos, a los tres, ¿no? Emilia, Magdalena, Chechu, ¿no? Cómo les va contando todo ese mundo, ¿no? De un mundo mágico, ¿no? Hay momentos en la novela, la novela donde hay un mundo mágico, hay un cierto... Se escurre un poco de la realidad. Sibila, ¿no? Sí. O sea, luego el nombre está muy... Y luego mete en la indicativo. coctelera, en esa coctelera, que mete tal de aquí a allá, una historia de amor increíble. Hay una historia de amor de las de entonces, de esconderse, de salir de noche de la casa sin que te vea nadie porque hay un novio que te está esperando a la luz de la luna, ¿qué tal? Madre mía, las cosas que pasarían debajo de un olivo, ¿no? Es que eso pasa ahora y pasa antes. Pasa que antes había un poco más de pudor, pero pasaba igualmente. Sí. Pero también esa historia es una historia que querías que apareciera, porque eso le da más humanidad, le da más ternura, también le da más incentivo, aparte de lo duro que puede ser el contar esa historia, ¿no? La novela, dado el tema, necesita ternura. Exacto, es decir, como y la contrapunto. Y la hay. Tiene que haber un equilibrio, sí. Necesitas como un contrapunto el equilibrio porque, claro, el Don Ramón, el comportamiento de Don Ramón, cuando Don Ramón se va a Jaén con su cuñado, con su primo, ¿no? Con su primo Luis, ¿no? Sí. El primo. Todo ese mundo también necesita el contrapunto de la ternura, de la delicadeza o de, como bien ha dicho Pepe, esas historias de amor, ¿no? La de Emilio por un lado, la de Magdalena. Pero son historias de amor verdaderas, ¿no? Que le dan mucha ternura. Es muy bonito eso que se desarrolla. Aparte no lo hace como un todo, sino que lo va poniendo por partes. De vez en cuando estás esperando a ver qué va a pasar con estos muchachos, ¿no? Cómo avanza la historia. Está muy bien sí, porque pensado. Una trama va como empujando a otra. O sea, no hay una continuidad. Mientras tú estás siguiendo a un personaje, por detrás están pasando cosas que te enteras luego después. Luego como que recupera. ¿Cómo lo hacías? En plan, yo estaba pensando, tu novela se da mucho una especie de montaje cinematográfico. Que la gente no habla nunca de los montadores, que casi todos son mujeres en España, pero el que monta una película tiene un mérito impresionante. ¿Tú cómo hacías ese montaje? Yo me preparé en una cartulina una escaleta completamente cinematográfica, escena 4.1, porque cada capítulo tiene como varios fragmentos. Capítulo 4, 4.1, 4.2 y una frase. Pues no sé, Ramón hace tal cosa. En el fondo te estarías divirtiendo con eso, ¿no? Sí, bueno, tiene su... Una vez que lo has escrito... Claro, hay veces que dices, ostras, tío, ¿dónde voy yo? Demasiado, pero sí. Completamente cinematográfico. De hecho, yo creo que es muy cinematográfica la novela. Sí, perspectivas. Es que además estás manejando, por eso necesitaba la escaleta, ¿no? O sea, estás manejando voces múltiples con perspectivas. Sí, porque claro, además además lo haces muy bien, es decir, no te lías en ningún momento y no es fácil. Tiene que haber un arco de cada personaje, tiene su arco, digamos, tiene su intrahistoria. Si tú cortas solo la historia de cada personaje, se podría leer como pequeños relatos cortados. Pero claro, a la vez tienes que usar eso para hacer un salto de tiempo, para que pase, no algo importante que te pierdas, pero sí que vayan sucediendo cosas por detrás. O
sea, detrás de la novela sucede casi más que lo que estás leyendo. Jacinto, ya que has inventado Santuario, que nos Es lo que trae preguntaría ahora. Santuario, va a haber más Santuario, porque eso. ya tienes... Como es que Celama, acabas de como hacer Celama, como el una de reino las de cosas Celama. más difíciles, como le pasó a García Márquez, que inventa Macondo, y casi Macondo es el que llama a García Márquez, oye, que estoy aquí, que no te olvides de mí. ¿Qué va a pasar con ese Va a Santuario? haber más A Santuario. ver, Eso. en la Más mente, cosas en en la mente Santuario. hay una novela posterior y una novela anterior. Pero claro, en la mente. Ahora hay que escribirla y que... Hay gente que escribe y lo hace como pasatiempo y hay gente que, por lo menos en mi caso, que necesita escribir en un momento dado. Entonces, yo prisa no tengo. O sea, no voy a sacar un libro el año que viene, pero no quita que siga y siga y siga. Pero para mí escribir tiene que ser... Tienes que tener muchas pelotas en el aire, por decirlo de alguna manera. Y si ahora mismo no están funcionando, yo no puedo... Porque si no va a tener un nivel que yo considere correcto, no voy a escribir cualquier... Porque otras novelas anteriores, por el hecho de publicar y la ilusión de publicar, que tienen toda la gente que no ha publicado, luego dices, no estoy muy orgulloso de relatos anteriores o de novelas anteriores, porque aparte de esta novela hay más cosas publicadas mías. Y entonces yo, si no es tan conforme todo, no... Pero bueno, en mi mente está la historia completa. Hay aparte de otra historia, evidentemente, que pueden beber también de Pero esta. también Sí. localizadas en Santuario. Personajes distintos, pero como con pequeños cameos de estos Es que personajes. tienes ahí, claro, es que ahí hay un material todavía. ¿Qué protagonista podría ser más el Pues está pueblo bien en acotado, sí? el pueblo ya está bien acotado, Claro. el ambiente, la gente que vive, el paisaje, lo tienes ahí, solo tienes que tirar un poco de eso y meter Sí. otra. No, y hay muchos otro personajes que modelo. aparecen y parece que no, pero ya aparecen y en el caso de haber otra historia diría, bueno, que ya aparecía, ya lo que decía lo decía por esto. Entonces, estarían atadas, me refiero. Has citado, Jacinto, antes a Delibes. Hay Sí. bastante, vamos a ver. Delibes va por otros caminos, que por cierto, que mal se portó el pobre Juan Marsé en sus memorias póstumas que nunca publicaré. Decía, ¿no? Y la publicó Joaquina, la viuda, dijo, pues yo sí voy a publicarla una vez muerto. Él no, pero otros sí. ¿no? Sí, Claro. pero Joaquina. Y de momento dijo algo que es imperdonable. Dijo, la literatura de Miguel Delibes siempre me ha sabido a establo. Y bueno, en parte tiene razón, yo creo que tampoco lo dijo con mala uva, Pero es España eso. pero es verdad, es que es el olor de la España de la época. claro. Abrías una casa una y etapa. salía el olor de las vacas que estaban ahí al fondo. Es una etapa. Y eso es el que era pudiente. El que Claro, no, ni claro. siquiera. Y el olor del aceite, de la almazara, el olor potente. A mí todas esas novelas costumbristas a mí me gustan mucho. No, y la flor, por ejemplo, cuando hacen la flor de harina, Claro, o por cuando hacen ejemplo. Eso en mi casa lo hacían, entonces... lo de la conserva de tomate. Tomate, sí. Es decir, que todo ese mundo que aparece ahí, Pero en su favor, fíjate que esto yo creo que lo dije en mi reseña, me estoy acordando de algunas cosas, no es una novela costumbrista y huye el costumbrismo. Es decir, él podía tener la tentación de regalarnos una docena de páginas hablando de cómo se elabora el aceite en una almazara, que eso es precioso, pero para un etnólogo, no para un lector y no para una novela, para un acto de creación propia, ¿no? Tú tienes mucho cuidado con eso, ¿no? De no pasar. Sí, está medida, hay 4 matices. Está bien medida. en ese Sí, un aspecto. capacho. Además, las se ve desde el pinceladas. punto del niño que no entiende 100% lo que está pasando, se lo explican, lo ve, pero de hecho el niño sale de allí y dice no voy a volver a tomar aceite de oliva nunca. no, dice, O sea que- pero claro, yo no quiero, lo que he dicho, no quiero sentar cátedra de nada porque no tendría ningún sentido. Sí lo veo en muchas novelas actuales, que yo voy a ver leer una novela y de repente me encuentro con un tema en el que me están dando ya no una lección de lo que me está diciendo, sino cómo tengo que pensar a partir de ahora. Exacto. Me está diciendo esto es así, fue así. O es mi punto de vista, pero claro, yo lo digo y se acabó. Y yo de eso he huido, sinceramente. Yo creo que sea una novela que pueda leer cualquier persona de cualquier ideología y podrá decir, no, pues este autor es claramente de izquierda y otro dirá, esto es claramente de derecha. Yo he huido de tema político, he intentado hacer... Bueno, piensa en la península de las casas vacías, por ejemplo. el follón que se ha montado, no ya en sí, sino a ver cómo la sitúan los de ideología más de derechas. Dicen que es una novela claramente en favor de la República, etcétera. Los otros dicen que se ha quedado corto con el asunto y el pobre está sufriéndolo, ¿no? Sí, pero yo creo que va dentro del marketing Claro, y del éxito de esa novela. por supuesto. Que inventa Jándula, por engaña cierto. a nadie, sí. Tiene ahí otro elemento importante Sí, para tirar de La idea ese para- lugar de Jándula. Para
para vender. Por cierto, estás hablando de las novelas actuales. ¿Qué te gusta leer a ti normalmente? Yo intento, lo que hemos comentado antes, y con el cine me pasa igual, dedico mucho tiempo a ver qué libro voy a leer, casi más que leerlo. Antes he dicho que había leído el último de Delibes, pero este año he leído a Sofía de Vigan, me parece que es, Las Gratitudes, que lo he visto en todos sitios, lo he leído. He leído un libro de ciencia ficción, leo de vez en cuando también, porque yo creo que de vez en cuando hay que oxigenar, porque si yo leo solo clásicos, Claro. vas perdiendo un poco el hábito. Y libros que me hayan gustado últimamente, La Hoguera de las Vanidades, que no tiene nada que ver con esto, por ejemplo. Es fantástico un libro. A mí me gusta estupendo. mucho el realismo sucio este norteamericano de esa época, Bukowski, Kerouac, toda esta gente me gusta mucho. Y luego libros, yo veo la literatura como algo que te aporte y que te entretenga. Si yo voy a leer un libro y en la página 50 empiezo a sufrir con el libro, a sufrir de verdad, o sea, a incomodarme, a dejar el libro porque me está dando ansiedad, porque digo, mira, no, yo por lo menos soy partidario de dejarlo. Cuando era más joven decía, no, me da pena, no quiero terminarlo, tal y cual, era como un reto. No tengo escrúpulos ahora No sé mismo, si lo te dejo cuesta fuera. 22 euros la novela, Sí, es el te problema. da pena no acabarla. Como Yo sea, doy el ¿no? consejo de que... Pero eso es un rasgo ya de madurez, es decir, que ya es capaz de dejarse novelas que no, Sí, hay que hacerlo, hay que que no hacerlo. soportas. Ya, ¿no? Además, te dejas cuando quedan 10 o 12 páginas para castigarlo. Yo lo hacía mucho con Cela. Las últimas novelas de Cela, yo decía, no te preocupes, aburridísima, malísima, pero cuando queden 10 páginas, la dejo. Y lo hice con el... ¿Eso por qué? Para castigarlo, para castigar a Cela. castigar a Cela. Pero vivía Cela, ¿eh? Si no, no lo hago. Pero sí, hay que castigarlo dejando 10, 15 páginas. Y ahora no la voy a terminar, ¿no? Eso suena una extraña perversión. Pero y sobre todo con el precio que tienen los libros, que son carísimos. Sí, pero bueno, ahora hay mucha tienda de segunda mano y yo voy, ¿eh? Me encontré un libro de Luis San Pedro firmado por él. Y dije, Así no me dijo. José Luis San Pedro. Sí, me encontré La Sonrisa Etrusca, que a mí me gustó. Uno de los mejores. Y me dio por abrirlo y estaba firmado. Dije, maravilloso. Y ahí hay también un niño. sí, y me costó Hay un niño. 3 euros. Me Con parece la el libro. nonna y el nonno, ¿no? Qué el maravilla. abuelo, con el Pues el abuelo. otro día en una feria pequeñita que hay aquí, al lado de la universidad, ahí, Sí. pero 10 o 12 casetillas, ahí nada He más. pasado esta mañana. Bueno, en esa feria llevé a mis alumnos, los saqué de la clase, les dije, hoy nos vamos aquí hay una feria de viejos, lo mismo encontráis libros que estáis leyendo, que vais a leer el año que viene, y ahí nos fuimos todos, estuvimos ahí. Y encontré, yo no que quería, y además que no me cabe, no sé dónde meter los libros, pero me encontré la primera edición por €1 de Pantaleón y las visitadoras de Seibarra. fíjate. La primera edición estaba también firmada por alguien, no por Vargas Llosa. Sí, ahí. Sino alguien, Pepito, tal, no sé qué, y con la fecha. Pero la primera edición, vamos a ver, Sí, que es no difícil, es... Valdrá, si te meten en el libro, ese libro por ahora es 30 euros. Sí, bueno, Por ser pero- primera edición. pero lo tienes Pero ya. una primera edición con todavía. sus tapas, con sus guardas, con todo. Y me parece Vamos a ir, si fantástico. os parece, cerrando, porque además son ya las 8:25 y nos hemos comprometido a estar, pues eso. Sí, 8:30 de tomo. Si alguien quiere preguntar algo, aquí no vemos nada. Eso Los lo que tengo estamos decir. aquí, Eso lo tengo que decir. no, yo, espérate. eso es. Que déjame que diga, Paco, que estamos como los actores, ahora me meto en la piel de los A actores. Patricia la vemos. Sí, pero un poco porque va de por ahí al blanco. fondo, Porque a va de ver, blanco y todo mira. eso, pero que no vemos nada, que podían poner caras raras y tal, y no nos enteramos. Bueno, por ahora no nos han lanzado como Querido en el presidente, Teatro del Siglo de Oro Pepino. Querido presidente del jurado, perdón que me haya excedido. No, yo te has en excedido. mis labores, claramente. ya sé que No, tendré eso, mi, bueno. mi castigo. Mirad, voy a cerrar igual que he empezado, para que escuchen el sabor de la prosa. Y en este caso es dura, el asunto es duro, ¿no? Está hablando la madre, Candela, y dice, no les doy contexto para no fastidiar, pero fíjense cómo es capaz Jacinto ahora. Antes se nos ha puesto en la voz de la abuela, ahora se pone en la voz de la madre de Candela, la madre de los 3 hijos, de Emilia, de Madalena y de Checho. Y dice ella, ¿no? Dice, entonces se vio acorralada por pensamientos espantosos. ¿Cuántas cosas he olvidado de su vida? ¿Cuántas olvidaré con el paso de las semanas y de los años? Llegará el momento en que no pueda recordar sus andares, su cara, sus gestos o su voz. Significará que ha muerto del todo, pero ¿acaso no lo ha hecho ya? Está hablando de... Bueno, pues está hablando de alguien. Sí, de alguien. No lo digas porque si no... Está hablando Pero de alguien. ahí es un buen ejemplo, Paco, de lo que es el ritmo de la prosa.
Es decir, eso lo tienes también muy en cuenta. No es que sea una novela lírica, una novela espesa, una novela llena de frases, digamos, deslumbrantes, pero tiene muy presente que la prosa, igual que la poesía, obviamente, tiene un ritmo. Y ahí tú lo estabas leyendo, lo has leído muy bien, se nota que lees mucho en clase y en tu casa, pero que me refiero que lees textos en público, porque hay que darle un ritmo, si no, no se entiende. No, y Pero además está clarísimo. yo soy de los pocos que me la he leído 2 veces, claro, porque me la leí cuando tú presentaste el mecanoscrito y me la Cuando está he leído publicada, ¿no? otra vez, o sea que he tenido la suerte de saborearla 2 veces. Bien, como el profesor Belmonte, si no se va a enfadar, Insinuaba. si el pueblo quiere decir algo, quiere y preguntarle vemos algo, si alguien ve no una a mano, nosotros, sino a Jacinto Arias, aprovechando al que está novelista. aquí con nosotros. Si queréis preguntar algo, él os va a responder, porque veis que es una persona encantadora, buena, aseada, limpia, otra cosa. Además se nota que ha escrito la novela, Sí. porque es cosa que no se puede decir todo el mundo. Joder, ya empieza. Mira que No se puede decir todo el mundo que haya escrito la novela que presenta un premio, porque ahí existe pues esto. Oye, Alejandro Dumas tenía hasta 8, muchos, ¿no? sí, 8, 10, 12 se le reconocen por ahí. Pero se ha escrito la novela. Marquet, el fundamental. Sí, Maquet, que se hizo millonario. Bueno, ahí sí parece que hay una voz ahí. Natalia, ¿no? Sí. Vale, Natalia, por favor. El hecho de que la abuela se llame Madeleine, o sea, Angustias, y la nieta se llame Madalena, ¿tiene algo que ver con la casa de Bernarda Alba o me lo he inventado? No, a ver, yo he leído La casa de Bernarda Alba. Si tiene algo que ver, Ya no, es no que ha me sido a ha propósito. llamado la atención la El coincidencia. inconsciente. No ha sido a Sí. propósito, pero bueno, son Pero está bien nombres, tirado, Natalia, efectivamente. son nombres muy de la época. Yo me llamo Jacinto, o sea que cuidado. Son nombres de esa época de... Si el niño se llama... Bueno, no voy a decir ejemplos, no voy a decir que haya alguien en el público que se llama El así. niño se llama como se llama. Son nombres antiguos, son nombres de la época, son nombres con peso. Vale. Pero el Don Ramón también está muy bien puesto porque es un hombre muy sonoro. Sí. Y la R tiene mucha Don sonoridad. Ramón, es que es contundente, ¿no? No se puede llamar, Cacique. no sé, Candela, Don Matías, ¿no? Está no, todo, Don Ramón. lo tienes todo muy, muy pensado. Exacto. Es una novela muy madura, o sea, que asombra pese a tu juventud, que es eso, que es una novela muy de alguien que tiene un oficio ya muy consolidado. Y es cierto, o sea, por eso, como ha dicho antes Alejandro, pues bueno, fuiste seleccionado el ganador. En este caso en esta edición, en la tuya, fueron 1056 originales. Es que Jacinto ganó ante 1055, soy de letras, ¿no? Son 1055, ¿verdad? Ante 1055 originales que se presentaron. Y él ganó en ese sentido, ganó con una novela que les recomiendo vivamente que lean, por favor. No veas tú el que follón me que sigan. me dio cuando apareció la novela en Pretextos, las veces que entró a mi despacho con la novela, a ver si Claro, picaba, y tienes que leerla. Hasta te la yo- tuve que ya te digo regalar. que yo llevaba así un paquete en ese momento de 8 o 10 pendientes, de esos que me llamaban de la revista, oye, ¿qué pasa con la última reseña de fulanito, de Mengarito? Y hasta que dije, bueno, Pero te es lo que... portaste muy bien, Pepe. Sí, no, escúchame. Como un aparte, amigo. No, como tiene que ser, no, como un amigo no, como un crítico honrado en el momento en que vi que era una buena novela. El tinglao gordo se hubiera montado si tú insistes tanto, ¿qué tal? Es que yo no hubiera insistido. Y me veo, Claro. efectivamente, que es ¿por qué un, no? que es No, un o sea, horror. Llevamos 50 años juntos, Es verdad. a desgracia mía, y... Estudiamos juntos la carrera y todo. O sea, y todavía yo te habría dado Pero a no ti me una quitó mala... ninguna novia, ¿eh? No me quitó yo te ninguna habría novia, dado a ti una mala novela para leer. No, es verdad. En esa Paco tiene buen gusto y es honrado. Y cuando me digo, y claro, la novela, y vuelvo a insistir en ello, empiezas a leerla y ya es adictiva. Yo recuerdo que llevaba 2 o 3 cosas en danza, y además un congreso que tuve por ahí en Italia, que tenía otras cosas que hacer, pero yo esta novela, yo creo que me la llevé de viaje incluso, no la podía dejar. Esa es la que iba a mi mesita de noche, todos los días, a ver si caía, que no tuviera mucho sueño y que hayan 20 páginas. Entonces yo la recomiendo, insisto, me recuerda mucho a mi querido Juan Marsedia, nene, todo está permitido, todo. Porque yo le decía, Juan, ¿qué te gusta, el Ulises o te gusta más el de Saqueta? Todo está permitido. Menos el aburrimiento. No se puede permitir que una novela sea aburrida. Eso no, eso ya directamente a la basura es el mejor homenaje que se le puede hacer, ¿no? A un texto. Jacinto, yo creo que habrá gente pensando una cosa que no deberíamos irnos sin decirla. Lo de presentarse a un premio. Hay gente aquí seguro que escribe, que está acabando un libro de poemas, que está acabando lo que sea. Dime por qué te presentas a un premio, qué se busca en un premio y la verdad de... ¿Qué te Dile parece? por qué te presentas a este premio. ¿Y eso? ¿Y por qué te presentas a este ¿Por premio qué me concreto? presenté? Que quiero oírlo. ¿Y por qué Pero es tienen bueno que saberlo. presentarse a ellos? Claro. Las dos cosas.
Las dos cosas. Yo me presenté porque, aparte de que el dinero, obviamente, no vamos a negar lo evidente, era muy buen dinero, era una buena cantidad. Yo la novela, para que hagáis una idea, la envié creo que a un premio de Diputación de Córdoba, porque era un premio de novela rural. Y dije, me encaja, Andalucía, vale, me encaja. Y no pasaría la corte, tal y cual. Eso fue más o menos contemporáneo al vuestro. Y unos meses atrás la envié a Siruela, que ahora está muy de moda, antes de que saliera la península de la casa vacía, tengo que decirlo, por si acaso queda ahí un poco. No da tiempo a escribir una novela en 2 meses. La envié antes ahí a Siruela y la envié a otra editorial de Grupo Penguin. No me acuerdo cuál era, porque no es muy fácil enviar novelas a esta, aparte de que no te contestan, os lo digo ya de antemano. Y vi el premio y dije, 1.000 euros. Dije, bueno, no me voy a presentar. Yo lo primero que pensé, digo, no me voy a presentar. Y ahí mi mujer, que es la que está detrás de todo, la que manda. O sea, todo lo aciertos de mi vida, está ella detrás empujándolo, si no, pues no sé dónde estaría. Y ella me dijo, envíala, porque, bueno, ya está, envíala, quién sabe. Y incluso las semanas de antes yo estaba dándole vueltas, porque una vez que escribo una novela y revisa 7, 8, 9 borradores, porque no se escribe una novela y ese es el producto final, la escucha, que ahora hay ciertos programas que te permiten escucharla, ver los ritmos de los párrafos, ver la sonoridad que tiene, si tiene cacofonía, etcétera. Dices, joder, este trabajo, para que no me conteste nadie. Bueno, yo le he enviado a editoriales y un premio, no contestó nadie. Me dijo, ella, la envié el último día, creo, si no recuerdo mal. Por Dios. No sé cuándo entró, pero... Y me olvidé por completo, pero por completo. Y 6, 7, 8 meses después, que fue cuando se falló el premio. Sí, una llamadita. Creo que en abril. Claro, no, yo bajaba de Madrid en tren. No, en abril no, en noviembre. No, en abril termina el plazo. Bueno, sí, claro, el plazo terminó el 30 de abril. 5 o 6 meses después, en abril. Yo te llamé en noviembre, a finales de noviembre. Volviendo de Madrid, yo iba en tren y además hay bastantes kilómetros que no hay cobertura. Hay que quedarse inmóvil. Justo al salir de esos kilómetros, un poquito, 10 kilómetros más allá, recibí una llamada, dice, lo típico. Que no lo llaman ahora hoy en día, sí, y cuelgan, y bueno, digo, spam, lo que sea, tú apuntas a esto de no cogerla. Se lo hubieran dado otro el premio, no lo sé. No, hubiésemos insistido. Te hubieran mandado a buscar, seguro. Y creo que me contactó a él, felicidades, tal y cual, y yo creo que ellos se dieron cuenta, bueno, este muchacho no tiene sangre, porque yo sí, la verdad es que... Me lo imagino, Sí, porque yo se lo dije a ella. Ganas dije, mucho más en vivo. Yo creo que ellos pensarían que le acaban de dar un premio Pues y se ha quedado como si dice buenos días. Sinceramente, es que ni me acordaba, tuve que hacer memoria, decir un premio, yo no lo he enviado, tal y cual. Mirando los correos lo vi, claro, luego ya vi también la dotación, el jurado, que fue también lo que me llamó mucho para enviarlo, porque aparte de la dotación económica, el jurado era espectacular. Yo muchas veces... el presidente, el jurado es espectacular. Es que del presidente Jacinto lo sabías todo, presidente incluido. Sabías todo hasta lo que hacen los domingos por la tarde, ¿no? No, pero bueno, tú ves y investigas un poco antes de enviar el premio. Es que con Google hoy en día se sabe todo en un momento. Y luego la editorial que hay detrás, porque muchas veces yo, por ejemplo, he ganado o he quedado ganador, segundo premio, tercer premio de algunos certámenes de relato y tal, y nunca llega a ver el libro. Luego se lo queda una diputación, se lo queda la entidad que fuera y jamás te dan un puñado, que tú se lo das a quien sea y nadie te va a leer nunca nada más. Te dan dinero, sí, pero no te lee nadie, que al final lo que quiere es el que escribe. Distribuirlo. Y vamos, yo alucinando. Alucinó más ella cuando se lo dije. Mi mujer se quedó... Porque estábamos hablando de autopublicar la novela. 2 semanas, 3 semanas antes. Y entonces fue una de estas... Me quedé en shock, yo luego lo dije, que es que no sabía cómo reaccionar. ¿Tú recomiendas que la gente se presente a un premio, que tenga ilusión por eso? Yo recomiendo que se presenten a este premio. A premios que tienen esta dotación económica. por favor, que tenemos muchos ya. Que se presenten, que lean, que hagan su trabajo. Pero es verdad que a otros premios con esta dotación económica yo soy muy escéptico. Porque veo los ganadores y si hay un premio con 1000 novelas y lo gana un periodista de 3 medias, yo no me lo creo. A cada uno que se lo crea. Mientras que este señor sea presidente, te aseguro que eso no va a ocurrir. Pues yo ya te felicito muchas veces por eso y lo vuelvo a hacer. Si escribís, tenéis una novela, enviadla porque... Que la novela ganadora, y hasta ahora y agradezco mucho a la Fundación Mediterráneo que así me lo permita, mi condición es esa, es decir, gana la novela que el jurado considera mejor. Aunque se pueda equivocar, porque se puede equivocar. Claro, o puedes haber dejado fuera otras que en un momento determinado, porque ese es el tema que te gusta o lo que sea,
Pero y sobre todo Pero Paco, acertamos, o sea, la Paco en suerte los es que premios, yo acertamos. que he estado en muchísimos jurados en poesía, ahora he estado en el Gerardo Diego en Soria y tal, la honradez que no haya nada predestinado, nada recomendado, alguna llamada telefónica, eso vale más que el dinero, muchísimo más, ¿no? Para mí, ver que el premio es transparente me llena más y el jurado que el dinero. El dinero sí, pero el dinero va y viene. Pero que te reconozca ese jurado, porque el jurado lo podéis buscar, un jurado para mí muy, muy potente, de gente que tiene una carrera que ya quisiera, vamos, ni aproximarnos a esas carreras y sobre todo tan prolongadas, con lo difícil que es. Porque es fácil subirse a la ola de un éxito y estar 4, 5, 6 años. Sí, Pero carreras de 30 y 40 años en la literatura, en España, muy difícil. Bueno, muy, muy difícil. Pues si os parece, lo dejamos ya. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por habernos aguantado. A Pepe y a mí, no a Jacinto. Especialmente a mí. Muchísimas gracias. Hay una por chica su con una presencia. pregunta. No sé. Hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Sí, Hola, sí, te Adela. vemos, te vemos. Hola. No te veía, perdóname, te estaba quitando ya la palabra, Que no vemos nada, ¿eh? No, por favor. pero la voz la reconozco. Yo quería preguntar porque, a ver, yo escribo y demás. Entonces, para mí lo que más difícil se me hace es elegir el narrador y sobre todo los narradores en tercera persona. Para mí son horribles en el sentido de que salga bien. Es decir, tienes que elegir mucho qué contar, cómo no contar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué elegiste un narrador coral? Y sobre todo, ¿cómo lo articulaste? Porque me parece, súper difícil. ¿Cómo? Tienes que tener, dentro de que es el mismo narrador, pero tienes que intentar ponerte en la situación de un anciano, que vive un anciano. Tienes que tener tú 80 años o 85. Y luego, aparte de eso, aunque a ti te parezca difícil, porque tú escribes, entiendo. Sí. Escribe el primer borrador y luego culpe detrás y sé crítica y quita mucho y reescribe mucho. Es el típico consejo que dan todos los escritores. Pero si tú tienes el borrador de una novela terminada, 80, 90.000 palabras, 70.000 palabras, tienes una novela. Mala, buena, tienes una novela. Si ahora tienes que estar 2 años revisando, reescribiendo y siendo muy crítica tú con ese texto, que te dé pudor el que luego alguien te señale, que te diga, esto no se sostiene. Anticípate a ese error, pero al principio el bloqueo se llama parálisis por análisis, ¿no? De ¿cómo lo hago así? No, hazlo y ya está. Si tienes, tú además eres más joven que yo, o sea que puedes tener 60 años para escribir si quieres. O sea que ten primero un borrador, ya sea un relato, una novela corta. Esta es mi primera novela. Yo he escrito 2 novelas cortas que además eran de terror, thriller, que no tienen nada que ver con esto, cuando era más joven, y relatos desde muy pequeño a bastante más prolongado. Entonces, si vas a escribir novela, estructura todo lo que puedas, deja espacio para desarrollar mientras estás escribiendo y haz el borrador más malo que se te ocurra, pero ya lo tienes. Y a partir de ahí revisa. Dale tiempo, un borrador cada 2, 3 meses y vuelve. Y mientras tanto, pues sigue leyendo. O sea, es que yo leo mucho más que escribo, ¿eh? Así que eso es lo que te puedo decir. Vamos, a mí es lo que me funciona, cada uno. Pero bueno, gracias por la pregunta, ¿eh? Toma nota, ¿has tomado nota, Eso. Adela? Bien. Eso. Pues nada más, ¿alguna pregunta más? Sí, por ahí. Todos estos son alumnos, ¿no? Ya llega el micrófono. Esto quieren aprobar, ¿eh? Claro. ¿No? Son muy buenos alumnas. Son Hombre, muy buenas además alumnas. los conocen por el nombre. Bueno, hasta- a mí ya me he dado clase, a mí no me hace falta probar ya. Bueno, mira. Ya le he dado, ya, no te preocupes. Bueno, Muy ¿tú buena. le has dado? No sé, no. Estoy en ello. Vale. Pepe sí. Uf, Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarte por la obra y Gracias. por el éxito que ha tenido, pero también me gustaría felicitarte porque sé que tener un cuidado en la narración es muy difícil y es muy complejo, y sé que para hacer un narrador coral que encima tenga como el punto de vista de cada personaje y lo sepa representar así, tiene mucho mérito. Así que te quería felicitar por eso. Vale, Y, gracias. y aparte te quería preguntar, porque la forma es muy importante, pero también lo son los personajes, y sé que al final la obra es como tu creación, como un hijo tuyo. Y te quería preguntar cuál es el personaje que más difícil te ha resultado hacer y cuál te ha gustado más también. ¿Y por qué? Esa pregunta es buena. Es muy buena, sí. Es muy buena. Es que tenemos Sí. unas alumnas Hay nivel. extraordinarias. aquí en Es que Murcia. no tenías ¿O tú qué te que crees? preguntar, ¿no? Ojalá la cara que ha No, puesto no, de no, pensativo. Somos alumnas muy buenas. Yo creo que tanto el que más difícil
El de hacer y el que más me costó y el que luego quizá me divertía más haciéndolo es el mismo, yo creo que es el niño, sinceramente. Si lees la novela entenderás por qué es el más difícil y creo que tiene ese toque de ternura o algún punto más humorístico que los demás, por su contexto, por sus circunstancias, no tienen. Pero yo creo que todos tienen alguna escena que te apetece a lo mejor y luego hay escenas que dices pertenecen a la obra, tienen que estar y a lo mejor no disfrutas tanto o no te gustan tanto. Pero bueno, hay ciertas escenas que obviamente sí disfrutas escribiendo. Pero el niño, desde luego, es una delicia en todos los sentidos. O sea, es un personaje central en la novela, aunque no lo parezca. Es un personaje, claro, como está tan bien estructurada la novela, aunque parezca que no, es un personaje fundamental en la novela. Vamos, es un personaje clave y es un diablillo que está por ahí, que está dibujado con mucha ternura. Es que todo en la novela está en función de ese niño. Claro. Si lo analizamos despacio, la claro. conducta de don Ramón, la madre, los pensamientos, la abuela, todo va en función de ese niño que irradia esa magia en todos los personajes de la novela. Por eso entiendo que él crea que ha sido el personaje que más le ha costado y el que más fe y más trabajo ha puesto. Se nota. Es el que está ajeno. Exacto, a la es que realidad, el pobre está en otro mundo, está en otra historia. Un niño, Totalmente. 8 Está años como en el campo, que va a parar de un lado a otro, que entra en la cocina, que coge una cosa, que coge otra, que enreda y... No pase inadvertido, cuando enseguida te engancha, esa criaturica enseguida te engancha al lector. ¿Algo más? Sí, ahora sí nos podemos ir. Pues yo creo que ya nos podemos ir. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, de verdad, por su Muchas gracias por venir. Muchas gracias.